esfera se lanza horizontalmente desde una altura de 45 metros con respecto al suelo, con una velocidad inicial de 16 metros sobre segundo. Velocidad inicial en el eje horizontal. Calcular la distancia X. La distancia X, esta distancia de que la esfera se desplaza. Entonces tenemos como inciso A, calcular. Primero vamos a calcular, para calcular la distancia X necesitamos el tiempo. Entonces vamos a calcular lo que es tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es la esfera que tarda desde que ha sido lanzado desde aquí hasta que choca al suelo. Tiempo de vuelo. Entonces, tiempo de vuelo. ¿Cómo calculamos? Bien, nosotros sabemos solución si esta ecuación, velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado. Podemos utilizar esta ecuación para calcular tiempo de vuelo, ya que tenemos el h, sería en este caso un desplazamiento hacia abajo, entonces menos 45. La velocidad inicial en el eje Y se hace 0. En el eje Y se hace 0 porque la esfera es lanzada hacia la derecha horizontalmente. Entonces, por eso esto, la velocidad inicial es 0, solamente queda como la gravedad es un vector, entonces menos un medio por 10 tiempo de esa manera, ¿no? Simplificamos, menos 45 menos 5, nada más de esa forma, signos iguales en ambos miembros se convierte en positivo. Entonces, esto es 45 igual sobre 5. Podemos multiplicar, dividir así. Dividir y tiempo, ¿no? Entonces, tiempo es igual, vamos a obtener directamente aquí. Tiempo de vuelo es entonces raíz de 45 entre 5 es 9. 9, el tiempo de vuelo, entonces es 3 segundos. De esa manera hemos obtenido el tiempo de vuelo. 3 segundos. Ahora vamos a calcular la distancia X, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Como el inciso B. Entonces, lo voy a borrar esta parte ya que tenemos calculado tiempo de vuelo es igual a 3 segundos. Entonces, como inciso B, vamos a calcular la distancia X. Inciso B. Calculamos la distancia X. ¿Cuánto es? ¿No? Entonces, solución. Si X es igual más velocidad en el eje X o velocidad inicial, en este caso, inicial en el eje X por el tiempo, ¿no? Esta es una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, esto se hace 0. Esto se hace 0 la posición inicial porque tenemos que partir a medir desde posición 0. Entonces, directamente reemplazamos los valores esta parte. ¿Cuánto vale en este punto? Esta es velocidad inicial en el eje X.
en el eje X. Velocidad inicial. Porque en el eje Y, la componente en este punto, en el componente Y es 0, porque es lanzado la esfera hacia la derecha, entonces tiene una velocidad inicial v sub 0x, entonces eso vale 16. Eso sería 16 por el tiempo de vuelo, que es 3, ¿no? Entonces, la distancia x es 48 metros, ¿no? De esa manera podemos calcular, porque el tiempo es, ¿no? En este caso, el tiempo de vuelo que hemos calculado desde aquí hasta aquí, también es válido para calcular el tiempo que tarda desde aquí hasta aquí, la distancia, ¿no? Entonces, ahí tenemos 48 metros desde aquí hasta aquí, ¿no? Desde que ha sido lanzado hasta que choca contra el suelo, ¿no? De esa manera podemos resolver esto. ¿Qué datos más podemos calcular, ¿no? En este caso, como inciso C, velocidad final. A ver, inciso C, ¿cuál sería la velocidad final aquí? Ya, entonces, en este caso ya tenemos la distancia X que hemos calculado, que es 48 metros. Nos preguntamos cuál es la velocidad final, como inciso C. Como inciso C, velocidad final en este punto. ¿Cuál sería? Como el tiempo de vuelo es 3 segundos desde aquí hasta aquí, ¿cuál sería a los 2 segundos? ¿No? Velocidad final a los tiempo 2 segundos. ¿Cuál sería la velocidad? ¿No? Entonces calculamos cuál sería la velocidad a los 2 segundos. Tenemos. ¿Cómo se calcula la velocidad? Supongamos que la partícula está a los 2 segundos, no está chocando contra el piso, está más o menos por aquí. Vamos a suponer que se mueve esta velocidad que tiene en este punto. ¿Cuál será la velocidad? En este punto. Velocidad Y, vamos a decir, en ese punto. ¿Cuál sería la velocidad Y en ese punto? Ahí tenemos. A los, cuando el tiempo es 2 segundos, ¿no? El tiempo de vuelo es aparte, ¿no? El tiempo de vuelo es toda esta trayectoria. El tiempo de vuelo es aparte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos? Decimos, ¿no? Aquí es igual la velocidad en el eje Y, en este punto, es igual raíz cuadrada de velocidad en el eje X al cuadrado más velocidad en el eje Y al cuadrado. Esta sería la respuesta. Pero ¿cómo calculamos esto? Aquí sería igual en esta parte, porque esta velocidad tiene dos componentes. Un componente que va hacia a este lado sería velocidad en el eje X. Y otro que va a este lado, velocidad en el eje Y, ¿no? Sería, entonces, estos dos vectores hacen este vector, un resultante. Entonces, nosotros por propiedad sabemos que sabemos que la velocidad, esta velocidad X va a ser igual a velocidad inicial en el eje X, ¿no? Es igual por propiedad, ¿no? Porque la velocidad en el eje X en un movimiento parabólico siempre es constante.
¿no? Esta velocidad es constante. Por eso podemos decir que en ese punto la velocidad es, en este caso 16, ¿no? Sería constante y tiene un valor de 16 metros sobre segundo. Ya tendríamos este valor, ¿no? Ahora, para este valor, ¿cuál sería el...? Nosotros sabemos que la velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el Y más gravedad por el tiempo, ¿no? Esta es una ecuación. Entonces, para nosotros, la velocidad en este punto, para un tiempo, 2 segundos, podemos calcular de esta manera, ¿no? Para nosotros, la velocidad inicial es 0, ¿no? Es 0. Y solamente aquí, en vez de esto, vamos a calcular que es la velocidad en el eje Y, es igual, menos G por el tiempo, ¿no? Sería, entonces, la velocidad en el eje Y sería menos 10 por el tiempo, que es 2 segundos, a los 2 segundos. Entonces, esto va a ser igual, velocidad en el eje Y va a ser menos 20 metros sobre segundo. Ahí está, tenemos los dos datos. Esto y esto, menos 20, ¿no? Ahí está. Luego, simplemente reemplazamos aquí a esta ecuación. Decimos que es, en el eje X es 16 al cuadrado más menos 20 al cuadrado. Esto es. Entonces, la velocidad en este punto, directamente vamos a calcular con la calculadora, a ver cuánto nos da el resultado final. Sería, ¿no? 16 al cuadrado, 256. 20, 400 más 256. 656. 656, ¿no? Nos da el resultado de 25. ¿Sí? A ver, 16 más 20, 656. 656 raíz cuadrado es 25.6. Aquí sería 25.6 metros sobre segundo. Sería la velocidad en ese punto a los dos segundos, ¿no? La velocidad final debe ser un poco más, ¿no? De esa manera, por ejemplo, inicial es 25 por seno de 53 grados. Y esto es, ¿no? Calculamos, seno de 53 es 0.8 por 25. 20. Entonces, esto vale 20 metros sobre segundo, la velocidad inicial. Entonces, reemplazamos, ¿no? Aquí. Esto es menos 25. La velocidad inicial, este dato es 20 por el tiempo, en este caso, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Vamos a multiplicar y vamos a por un quinto para simplificar. Esto es 5, 4t menos, aquí sería 5. 10 entre 2, 5. 5 entre 5 es t al cuadrado. Entonces, ordenamos esto, t al cuadrado menos 4t menos 5. Factorizamos, sería t
tiempo de vuelo menos tiempo de vuelo es más 5, 1, ¿no? 5, 1. Restados 4, entonces, por tanto, tiempo de vuelo es igual 5 segundos, ¿no? El otro no vale, ¿no? Esto no, este sí. Entonces, de esa manera, tiempo de vuelo es 5 segundos para el inciso A. Ahora, con este tiempo también es válido para esta distancia, ¿no? Bien, para el inciso B, lo voy a borrar. Ya tenemos calculado el tiempo. El tiempo de vuelo hemos calculado que es 5 segundos, ¿no? ¿Ya? Para el inciso B, la distancia AB, ¿no? Nosotros sabemos que siempre esta fórmula del movimiento rectilíneo uniforme también podemos utilizar en caídas libres. Entonces, la posición inicial otra vez siempre empieza desde 0 y por eso esto es 0. Y en este caso, la distancia AB es lo mismo que X, ¿no? Entonces, la velocidad inicial va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor de esto? ¿Podemos calcular? Vamos a calcular, a ver, ¿cuánto sería esto? La velocidad inicial es 25 por coseno de 53 grados. ¿Y eso cuánto es, no? Coseno de 53 grados es 0.6 por 25, 15. Coseno de 53 por 25 es 15, ¿no? Entonces hemos calculado esto, vale 15 metros sobre segundo la velocidad inicial en el eje X. Entonces podemos reemplazar aquí la velocidad inicial es 15 por el tiempo de vuelo en este caso, ¿no? Tiempo de vuelo es 5. Entonces, la distancia AB es igual a 5 por 5, 75 metros. Esta es la distancia que mide desde aquí hasta aquí, ¿no? Cuando es lanzado desde una altura de 25 metros con una velocidad inicial de 25 también, y un ángulo de inclinación o la dirección del vector del proyectil, ¿no? Ha alcanzado una distancia horizontal de 75 metros. De esta manera, podemos calcular. Ahora bien, ¿qué otras preguntas más? Cuando choca al suelo, inciso C, lo voy a borrar. Esto ya tenemos la distancia, ya tenemos 75 metros, ¿no? La distancia AB hemos calculado 75 metros, ¿no? Ya tenemos un dato más. Inciso C. El inciso C es ¿cuál es la velocidad final? Cuando choca al suelo, aquí. La velocidad final aquí, velocidad final. Porque este es simplemente, la gráfica es así, ¿no? Simplemente es una, como una grada en este caso, así, ¿no? Como una grada que apenas zaza al escalón, ¿no? En realidad esto sería como un escalón, ¿sí, no? Como un escalón o como una grada, así, ¿no? Podemos arreglar de esa forma. La pregunta puede decir que es lanzada desde una altura que arrasa un escalón, una grada, apenas arrasa y llega al piso aquí, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la velocidad final aquí? Cuando choca al piso. Velocidad final. Velocidad final, ¿no? No son los componentes de la velocidad final. Entonces, solución. Nosotros sabemos que la velocidad en este punto también tiene dos componentes. Cuando la partícula o el proyectil llega hasta aquí, en este caso sería así, ¿no? Cuando el proyectil choca al piso, tiene un vector así. ¿Cuál es la velocidad final? Este es el piso, ¿no? Choca de esa manera. Sin embargo, tiene dos componentes, ¿no? Un componente que apunta sería velocidad final en el eje Y. Otro que apunta sería a este lado, velocidad final en el eje X, ¿no? Son vectores. Además, sabemos que por definición es que este ángulo también existe alfa, ¿no? En ese punto, en esta parte, es igual a 53 grados, ¿no? Por propiedad ya sabemos que es así. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad final, ¿cuál va a ser? La velocidad final es igual, ¿no? Por Pitágoras, velocidad final en el eje X al cuadrado más la rapidez final en el eje Y al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿y cuánto es esto? Esto. La velocidad en el eje X siempre es constante, ¿no? En este caso sería así, ¿no? A ver, sería esto, ¿no? Esto, 15. Por propiedad, la velocidad final en el eje X va a ser igual a 15. Por propiedad, ¿no? Porque es constante. Por eso, entonces, lo vamos a decir que es 15 al cuadrado más velocidad final en el eje Y. ¿Cuál será en este punto? Para ello, vamos a calcular lo siguiente. Aquí ya sabemos, solamente, ya no necesitamos esta parte, lo voy a abordar y calcular la velocidad final en el eje Y. La velocidad final en el eje Y. Podemos calcular velocidad inicial en el eje Y más la gravedad como vector, todos como vectores, ¿no? Mediante esta propiedad. Velocidad inicial en esta parte tiene en el eje Y. ¿Cuánto era? Hemos calculado. A ver. Es 15, ¿no? La velocidad final. A ver. En el eje Y sería así, ¿no? Esta parte lo voy a borrar. La velocidad inicial, esto es igual por el seno de 53 grados, ¿verdad? Esta es velocidad inicial, es 25, ¿no? Hemos calculado, vamos a volver a calcular. Necesitamos ese dato, entonces tenemos seno de 53 por 25, ¿no? Hemos calculado 20, ¿sí? 0.8 por 25. 20 hemos calculado aquí, ¿no? Entonces simplemente es reemplazar aquí 20 menos 10 por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo hemos calculado 5, ¿no? Tiempo de vuelo hemos calculado, esto sería por el tiempo de vuelo 5. Entonces este es 20 menos 50. Sería menos 30 metros sobre segundo. Esta es la velocidad final en el eje Y. Este dato, no esta velocidad, sino este componente de esta velocidad. Lo tenemos ahí. Ahora, reemplazamos aquí menos 30 al cuadrado. Nada más. Y el resultado va a ser, ¿no? El resultado final es, si hacemos las operaciones, introduciendo a la calculadora, vamos a decir, 15 al cuadrado más 30 al cuadrado
No sé si vamos a sumar, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser? Tenemos espacio todavía. Entonces, esto va a ser así. 15 al cuadrado es 225 más 30 al cuadrado. 900. Ahora sí, esto va a ser raíz de 900 más 225 es 1125. Entonces, la velocidad final, esta velocidad final es, ¿cuánto? Raíz 33.5. 33.5 metros sobre segundo. Ahí está. De esa manera, entonces, hemos calculado. Claro, la velocidad inicial es 25, ¿no? Pero al caer más abajo, aumenta, ¿no? La velocidad final en este punto debe ser menos 25, pero como aumenta un poco más, va cayendo, entonces, en este caso sería negativo, ¿no? La rapidez con que cae, podemos decir, también puede ser negativo, pero en este caso lo pondremos sin 33, que es la rapidez, vamos a decir la rapidez en ese punto cuando cae al piso. Ahí tenemos las respuestas. Este es para el inciso C. De esa manera podemos resolver. Bien, vamos a terminar aquí. Vamos a resolver otros ejercicios. Otro ejercicio, ¿no? ¿Cómo podemos calcular, hallar la velocidad inicial con que ha sido lanzado? Nosotros sabemos que la altura máxima, conocemos la fórmula, es velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Esta sería la fórmula que conocemos cuando tenemos la altura máxima. Podemos calcular de esta forma, mediante esa fórmula. Aquí tenemos la velocidad inicial, ángulo, la gravedad, son datos conocidos, ¿no? Y podemos despejar la velocidad inicial, ¿no? Entonces, vamos a despejar. Entonces, esto lo podemos hacer de esta forma, 2 veces GH, podemos, en vez de H max, podemos manejar como H, y esto baja a seno al cuadrado del ángulo, es igual velocidad inicial al cuadrado, ¿no? De esa manera, entonces, la velocidad inicial va a ser igual raíz de 2 veces la gravedad por la altura sobre seno al cuadrado de, ¿no? Esta sería la velocidad inicial, ¿no? Como una formulita también podemos obtener, ¿no? Entonces, reemplazando, tenemos, ¿no? Tenemos 2 veces la gravedad siempre, 10 por la altura que nos da, es 80, sobre seno de 53 grados. Esto lo podemos elevar al cuadrado, entonces esto es, ¿no? 20 por 80. Calculamos 20 por 80. 1600 aquí. 1600 sobre el seno de 53 es seno de 53 es 0.8 al cuadrado. 0.64. Y podemos dividir aún más. 1600 dividido entre 0.64 es 2500, ¿no? Y la raíz de eso es 2500 es igual 50, ¿no? El resultado es 50. Entonces,
Entonces la velocidad inicial con que ha sido lanzado es 50 metros sobre segundo. Hemos calculado la velocidad inicial, ¿no? De esa manera podemos calcular la velocidad inicial con que ha sido lanzado sabiendo estos datos. ¿Qué otro dato más podemos calcular? A ver. ¿Cómo podemos calcular la velocidad final? ¿No? ¿Cuál sería la velocidad final? Cuando choca al suelo, ¿no? ¿Cuál sería la velocidad final? ¿Ya? Esto es importante, entonces por eso lo vamos a calcular. Lo voy a poner todo esto como inciso B. Vamos a calcular la velocidad final en el punto cuando choca al piso, ¿no? Este es el suelo, ¿no? El suelo sabemos que es el, ¿no? Entonces, para el inciso B, ¿cuál será la velocidad final, ¿no? En ese punto. ¿Cuál será la velocidad final, ¿no? Una vez más vamos a decir esto. Así, ¿no? Esta partícula que está aquí, ¿no? Esta misma partícula que ha sido lanzado está en ese punto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos, si este es el eje X, a ver, tal como está, vamos a graficar porque para que no haya confusión, está sobre el eje X, ¿no? Este es el eje X que mide en metros. Sin embargo, la partícula está aquí, ¿no? Tiene, no vamos a graficar exactamente, vamos a decir que es el vector velocidad final, ¿no? Pero la velocidad final tiene dos componentes, ¿no? Uno que va hacia abajo, apunta, ¿no? Desde aquí, apunta hacia abajo. ¿Está ahí? Otro que apunta a este lado, ¿no? En ese punto. Entonces tiene dos componentes. ¿Sí? Así. Otro que apunta, ¿no? En este caso sería así, ¿no? Ahí. Entonces, sería hasta aquí, ¿no? Sería este componente. No. Dos componentes. ¿No? ¿Y cómo calculamos? Entonces, esto es la velocidad final en el eje Y, esta es la velocidad final en el eje X. Y además, este ángulo es alfa, donde alfa es igual a ángulo tita. Ángulo tita para nosotros, ángulo tita es 53 grados, ¿no? Entonces, otra vez Pitágoras, aquí, ¿no? Necesitamos saber, a ver, velocidad final, ¿no? Entonces necesitamos saber, a ver, pues la velocidad final, en este punto, o la rapidez final va a ser raíz de velocidad final en el eje X al cuadrado, ¿no? Aquí que se observe muy bien. Velocidad final en el eje X al cuadrado más velocidad final en el eje Y al cuadrado. Sería eso, ¿no? Entonces, reemplazamos los valores. Este valor, ¿cuánto vale? ¿No? ¿Cuánto vale en el eje X? La velocidad inicial hemos calculado. ¿Cuánto era? Hemos calculado que vale 50, ¿no? Metros sobre segundo. En esta parte también tiene componentes, ¿no? Entonces, sería así, ¿no? Esto sería así. Esto vale por seno de ángulo.
esto, a ver, un poco más, vamos a calcular, esto vale velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, esto es 50 por el seno de 53 grados. Esto vale 50 coseno de 53 grados, ¿no? ¿Y cuánto valen los resultados, no? Simplemente eso, esos datos necesitamos, ¿no? En este caso necesitamos este valor. X, ¿no? Entonces tenemos coseno de 53 es 0.6 por 50. 0. Coseno de 53 es 0.6 por 50. 30. Esto vale 30. 30 metros sobre segundo la velocidad inicial en el eje X. 30, ¿no? Entonces aquí, esto es 30 al cuadrado más, ¿cuánto vale la velocidad final? ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería 30 en este caso? Porque la velocidad final en el eje X por propiedad es igual a, porque es constante, y esto es 30 metros sobre segundo, ¿sí, no? Por eso podemos reemplazar que es 30. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad final cuando choca al piso? Velocidad final, ¿no? La velocidad final es así. La velocidad final en el eje Y sería la velocidad inicial en el eje Y más la gravedad por el tiempo. Esto sería la velocidad inicial en el eje. ¿Cuánto vale? ¿No? Calculamos aquí. En esta ecuación es seno de 53, 0.8 por 50. 40. ¿No? Esto es 40 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial en esa parte de como componentes, ¿no? Como componentes. Entonces, aquí vamos a reemplazar esos datos. Esto es 40 menos 10 por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo hemos calculado. A ver si hemos calculado o no. A ver. No hemos calculado, ¿verdad? Necesitamos calcular tiempo de vuelo. Ya, vamos a calcular, ¿no? Nos vamos a acordar de qué datos ya tenemos, ¿no? Tiempo de vuelo, nada más nos falta calcular. Estos datos ya sabemos cuánto valen, entonces tiempo de vuelo rápidamente vamos a calcular. Entonces va a ser así, ¿no? El tiempo de vuelo es, para nosotros el tiempo de vuelo podemos calcular de esta manera, ¿no? A ver, como siempre, ¿no? Para nosotros, tiempo de vuelo, recordemos, ¿no? ¿Cómo se calculaba tiempo de subida, no? Vamos a utilizar esto. Esta velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y más la gravedad por el tiempo. Esto, ¿no? Tiempo de subida vamos a calcular y luego vamos a, por propiedad, tiempo de subida es lo mismo que tiempo de bajada. Entonces va a ser así. Velocidad final para nosotros va a ser esto. Cuando está en este punto, cualquier partícula cuando está ahí, siempre es cero, ¿no? Siempre es cero. Por esa razón nosotros podemos decir esto que sea es eso que sea cero, ¿no? Cero. Y por eso aquí se hace cero. Y la velocidad inicial del eje Y, nosotros sabemos cuánto vale esto, ¿no? 40. 40 menos 10 por el tiempo de subida. Entonces sería esto, menos 40 sobre menos 10. Entonces tiempo de subida va a ser igual a 4 segundos, ¿no? Tiempo de subida va a ser 4 segundos. Y el tiempo de vuelo
Tiempo de vuelo, entonces, es 2 veces el tiempo de subida. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces 8. 8 segundos. ¿No? Por propiedad o directamente podemos decir que el tiempo de vuelo es 8 segundos. Y para nosotros, tiempo de vuelo por 8. Entonces, eso va a ser 40 menos 80. Y otra vez menos 40, ¿no? Menos 40, la velocidad final. La velocidad final en el eje Y. Velocidad final en el eje Y, o la rapidez final en el eje Y. Ahí está. Y hemos obtenido, ¿no? Pues simplemente desplazamos aquí 40 menos 40 al cuadrado. Entonces, esto va a ser velocidad final, entonces va a ser, hacemos las operaciones, introducimos los datos, 30 al cuadrado es 900, 40 debe ser 400, ¿sí? A ver, 40 al cuadrado, 1600, ¿no? 40 al cuadrado es 1600, más 30 al cuadrado, 2500. 2500 aquí nos da esto 2500. Y la raíz 50, ¿no? Como tenía que ser por propiedad, ¿no? La velocidad final es igual a la velocidad inicial, es igual a la velocidad final, ¿no? Como tenía que ser, ¿no? Por propiedad también, ¿no? Entonces, de esa manera podemos resolver este ejercicio. 50. O sea, por propiedad es igual, ¿no? La velocidad inicial siempre va a ser la misma, porque decíamos que cuando por propiedad, cuando están en la misma línea, las velocidades son iguales. Aquí, esta velocidad es lo mismo que esta velocidad. Esta velocidad inicial es lo mismo que la velocidad final, porque está en la misma línea, ¿no? En el mismo nivel de la línea horizontal. De esa manera podemos